buenos días, muy buenos días a todos aquellos los que se van a conectar en este espacio de Saetas Escogidas. El día de hoy vamos a estar mirando una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 en adelante. Y le voy a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Voy a volver a leer esta porción de la escritura. Y cuando oyó hablar de Jesús, mire lo que dice, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. A veces tenemos que entrar por detrás de la multitud, pero ahorita vamos para adelante con la historia. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, recuerde, la mujer se abrió camino en la multitud y aunque era una multitud, Jesús pudo distinguir el toque que él recibió ahí en medio de la multitud. Y entre la multitud, Jesús buscó quién lo había tocado. 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices tú todavía, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para quién había hecho esto en medio de la multitud. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de su azote o queda sana de tu azote. Esta porción de la palabra que acabamos de leer ahorita, que acabo de leer, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo del 25, usted lo puede leer hasta el 29, habla la historia acerca de una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Y acabamos de leer en la palabra que dice que esta mujer primeramente hace de notar que había sufrido mucho. Una mujer con sufrimiento, una mujer con dolor, una mujer con angustia. Porque imagínese usted, iglesia, tener un flujo de sangre por 12 años. Esto lo hablo directamente para la mujer, ¿verdad? Y también para el varón, que nos aguantan, ¿verdad? En los días cuando no andamos de buen humor, ¿verdad? Porque nuestro sistema hormonal cambia. Pero solamente son de 3 a 5 días, ¿verdad? Que traemos ese cambio de humor cuando la mujer tiene su periodo o su etapa que estamos cambiando nuestros óvulos, ¿verdad? Pero imagínese usted, esta mujer que tenía 12 años, no 10, 12 años, de una manera consecutiva, de día y de noche, de mañana y de tarde, con este flujo de sangre. Yo no sé cómo era el humor de esta mujer, honestamente. No sé cómo era su carácter. Porque le vuelvo a repetir, cuando las mujeres estamos en el cambio del ciclo menstrual, estamos con las hormonas alborotadas y nuestro humor cambia, nuestras emociones cambian, varían, a veces estamos contentas, a veces lloramos por todo. Pero yo te quiero llevar en esta mañana a que nos pongamos los zapatos de esta mujer por un momento, que te pongas en los zapatos de ellas, especialmente si eres mujer, y pienses, ¿cómo sería el carácter de esta mujer? ¿Cómo estaría la vida de esta mujer con un flujo de sangre constantemente
día y noche, día y noche. Yo no sé si esta mujer primeramente estaba harta, estaba enfadada, estaba malhumorada o estaba con un carácter, se puede decir tal vez ya ácido, ¿verdad? Un poco amargado. Porque estar en esta situación no es fácil, no es fácil. Lo primero que yo te quiero llevar es para que tú tengas un poco de empatía con una persona que ha estado enferma por 12 años con ese flujo de sangre. Y yo me imagino que esta mujer, obviamente el carácter de ella variaba. Y dice la palabra del Señor que había sufrido mucho. Ella estaba en un sufrimiento. Ella había ido con muchos médicos, no con uno, con dos. Dice la palabra que ella había visitado a muchos médicos. ¿Para qué? Pues para encontrar un remedio a su sufrimiento, para encontrar un remedio a su dolor, para encontrar un remedio a la enfermedad que la estaba atacando su cuerpo. Yo no sé si era un tumor, no sé si era no sé qué era lo que esta mujer tenía, la Biblia no lo especifica claramente, pero de que le había ocasionado sufrimiento y mucho, eso sí lo habla la palabra. Dice que había gastado todo lo que tenía. Mire, me llama la atención que dice que había gastado todo. ¿Y sabe qué? A veces pensamos o la gente piensa que con tener dinero lo tiene todo. Pero aquí en la palabra nos enseña que no todo podemos comprar con dinero. Esta mujer tenía tal vez dinero, pero ella había gastado todo lo que tenía, mas sin embargo dice que cada vez que ella intentaba ir con un doctor y que le dieran una solución, dice, antes le iba peor. ¿Qué quiere decir? Tal vez le hacían estudios en aquel tiempo, tal vez le daban medicamentos, tal vez le daban hierbas, yo no sé, pero en vez de que ella encontrara mejoría, dice la palabra que le iba peor. Entonces, cada vez que ella buscaba una solución al problema, el problema se acrementaba, crecía, le iba peor a la mujer. Pero mire, aquí en la palabra dice en esta historia tan fabulosa, lo voy a decir así, porque mi tema de hoy es fe loca. Yo te voy a hablar acerca de la fe, pero quiero poner la base de la palabra que estamos hablando el día de hoy antes de entrar a la fe de la mujer. Dice la escritura que ella había oído hablar de Jesús. Y yo me puse a meditar un poco en esta palabra. Ella había oído hablar de Jesús. ¿Qué es lo que esta mujer habría oído hablar de Jesús? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Qué ella escucharía que habían dicho de Jesús? Ya la fama de Jesús en este tiempo ya había crecido. Empezaba a crecer la fama del maestro. Y yo me puse a pensar qué importante es la fama que nosotros creamos como seres humanos. Qué importante es también crear una fama. Y no estoy diciendo una fama para que usted sea popular. No, no, no. Eso lo dejamos allá en high school, ¿verdad? Cuando usted era la más popular o el más popular. No, yo estoy hablando en Cristo. Qué importante es que se diga de usted. ¿Qué la gente dice de usted? ¿Qué usted oye que la gente habla de usted? Por eso es muy importante, iglesia, cuidar nuestro testimonio. A veces decimos, mientras Cristo sepa, ya lo demás no me importa. No, sí nos debe que importar, porque dice el apóstol Pablo, dijo, nosotros somos cartas abiertas. Y una carta abierta es como si usted llega a mi casa, ¿verdad? Y ve una carta abierta, usted le va a echar ojo, ya caray, ¿qué es este papel? A lo mejor le va a dar la curiosidad de leerlo, ¿verdad? O a lo mejor si yo voy a su casa, yo soy muy curiosa, si yo veo un papel abierto, pues ahí le voy a echar ojo, ¿verdad? A ver qué dice el papel. A veces así somos, y la palabra dice, el apóstol Pablo dijo, somos cartas abiertas para que la gente venga y nos lea, ¿verdad? Entonces, ¿qué habrían escuchado esta mujer de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús había hecho ya para que esta mujer hubiera oído de la fama de Jesús? Y ese es otro mensaje. No voy a hablar de la fama de Jesús, pero aquí ya se había corrido la voz de que Jesús estaba haciendo algo maravilloso en los lugares donde él pasaba. Y yo me puse a buscar un poquito, estudiando un poquito esta historia, yo me puse a buscar en la Biblia qué milagros Jesús ya había hecho antes de que la mujer fuera sana, antes de que tocara el borde del maestro. Y mire, encontré
tres milagros que Jesús había hecho antes. Y el primero está en Mateo capítulo 9, versículo 27 y 31. Estoy hablando de qué era lo que la mujer tal vez ya había escuchado antes de ir a buscar a Jesús. Y en Mateo 9, 27, 31 habla acerca de que Jesús cura o sana a dos ciegos. Dice que cuando Jesús iba en el camino, vinieron dos ciegos y que gritaban detrás de él: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra que Jesús se acerca a ellos y les dijo que qué querían. Ellos dicen, pues verdad, que habían perdido la vista. Jesús pone sus manos sobre ellos, estos dos ciegos, y al instante esos ciegos quedaron sanos. Y luego me gusta que en esta porción de la palabra Jesús les dice: váyanse, no le digan a nadie. O sea, Jesús ya estaba empezando a hacer los milagros, pero vamos a decir que andaba haciéndolos así como cautelosamente, porque recuerde que los fariseos y los escribas y los saduceos, los sacerdotes, no estaban de acuerdo con la doctrina que ahora Jesús estaba predicando y estaba enseñando y estaba trayendo la evidencia. La evidencia del evangelio en la época de Jesús eran los milagros. Hoy en día en la palabra deberían de ser también los milagros para evidenciar el poder de aquel Jesús que murió y resucitó al tercer día. Ese debería ser la evidencia para la iglesia. Ese es otro punto. Pero mire, también en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, habla de aquella mujer cananea que había venido a los pies del maestro y que le rogaba y le decía: Jesús, sana a mi hija, porque mi hija es atormentada por un demonio. Pasamos de la sanidad de dos ciegos ahora a un tiempo de liberación. Tal vez la mujer del flujo de sangre había escuchado que Jesús había tenido misericordia de la hija endemoniada de esta mujer cananea. Usted ya se sabe esa historia, ¿verdad? Que dice que cuando Jesús no quería hacer el milagro, le dijo: no es lícito darle el pan a los perrillos. Y ella le contestó: pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de su amo. Y cuando Jesús escuchó esto, dijo: oh mujer, has tenido fe. Y desde aquella hora la hija de esta mujer cananea fue liberada. Son historias que las hemos oído en la Biblia, pero yo quería buscar qué trasfondo había para que esta mujer del flujo de sangre se atreviera a ir a los pies del maestro. Y el siguiente milagro que también Jesús hizo en Mateo capítulo 15, versículo 32 al 38, habla que a Jesús había alimentado a más de 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y dice que habían sobrado 7 canastas llenas con 4 panecillos. Usted lo va a encontrar ahí. O sea, Jesús ya estaba haciendo, ahora sí, que milagros de sanidad, milagros de multiplicación y milagros de liberación antes de llegar a este evento, a este milagro para esta mujer. Yo quiero pensar y creer que para este tiempo, con todos esos milagros, obviamente que esta mujer ya había oído. Me metí a eso para que usted y yo entendamos que esta mujer ya había escuchado de los milagros de Jesús. Es como cuando usted vino al evangelio, usted tuvo que haber escuchado algo de Jesús, hermanas. Por eso yo le digo que es importante que usted y yo, tengamos que dar buen testimonio para que la gente pueda escuchar de ese Jesús que tú y yo servimos. Y mire, me voy más adelante porque si no me puedo quedar aquí con la fe de esta mujer. Dice que cuando ella oyó, tal vez ya había escuchado de todas esas maravillas, dice que ella se atrevió, dice que ella dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera llegar a ese borde. Oiga, ni siquiera a los pies del maestro, ni siquiera llegar a abrazarlo, ni siquiera llegar a pedirle. Ella dijo: si tan solo yo pudiera llegar y tocar el borde de ese manto, dijo, yo voy a recibirme sanidad. ¿Sabe por qué? Ella sabía que al llegar a los pies o a tocar ese pedacito de borde del manto del maestro,
ella sería sana, porque ella ya había oído. Ella ya había oído que Jesús sanaba. Ella ya había oído tal vez que Jesús multiplicaba los alimentos. Tal vez ella ya había oído que Jesús liberaba. Óigame, obviamente. Es como cuando a nosotros nos dicen, si usted trae una gripa ya por un mes, ¿verdad? Que ahorita nos trae roncos y nos trae mal, esta gripa que anda. Si a usted le dicen, te voy a dar un remedio que es, o sea, no hay manera de que no te cures. Le aseguro que usted busca el remedio. Lo buscamos porque lo buscamos. ¿Por qué? Porque decimos, esta tos a mí ya me tiene harta, esta gripa ya me tiene cansada. Pero cuando le dicen, hermana, si usted agarra esta medicina y se la toma, yo le aseguro que usted se va a sanar, se va a curar. ¿Qué hacemos? Pues compramos la medicina, ¿verdad? Porque ya estamos en una desesperación. Imagínese esta mujer, 12 años enferma, fluyéndole sangre día y noche, de mañana y de tarde. Y cuando ella oye, Jesús va a entrar a la ciudad, Jesús viene entrando a la ciudad, ella dijo, ¿quién es Jesús? Ella no dijo eso. Ella dijo, tengo que llegar, tengo que activarme, tengo que buscar la manera como poder llegar a tocar el borde del maestro. Tal vez ella no pensaba, tal vez haber dicho, pues le toco la sandalia, le toco el pie, pero lo único que alcanzó fue el borde del maestro. Y me gusta, porque ella lo pensó. Mire, para que la fe nuestra se empiece a activar, no es que usted se levantó de la noche a la mañana y usted se puso a orar por un enfermo y le dijo, te levántate en el nombre de Jesús, y el enfermo se levantó. Usted empieza a alimentar la fe. Yo me imagino que esta mujer ella empezó a decir, porque lo pensó, se fabricó un pensamiento en ella y dijo, si yo llego, si yo toco, voy a ser sana. Si yo llego a los pies del maestro, voy a ser curada. Empezó a fabricarse en ella un pensamiento, iglesia, tú y yo, para poder empezar a fomentar y a que nuestra fe crezca. Tenemos que empezar en un pensamiento. Mire, la mente es tremenda. La mente que el Señor nos dio es poderosa. Somos muy inteligentes. Dígame amén si usted lo es, porque yo me considero ser una mujer inteligente y sé que usted también es inteligente. Pero a veces el problema de nosotras es que no sabemos usar la inteligencia que Dios nos ha dado. Dios nos dio una mente capaz de poder retener lo que pasó hace un año, hace 20, hace 40 años. Oiga, yo a veces hablo con gente que me dice, cuando yo era un niño que tenía 4 años, y yo estoy como, ¿usted se acuerda cuando tenía 4 años? Sí, yo me acuerdo. Y traía unas botas color negras y tenía esto. Oiga, le empiezan a contar toda una historia que usted se queda. Es inteligente esta persona. Entonces, iglesia, usemos la inteligencia que Dios nos ha dado, y ahora con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que decirle a esta mente tienes que conectarte con Dios. Esta mente tiene que estar conectada a lo espiritual. Esta mente tiene que estar conectada no a lo carnal, sino a lo espiritual, a lo que nos llevará a la vida eterna. Y esta mujer empezó a fabricar un pensamiento. Aquí empezó a generarse la fe de esta mujer en la mente, hermana. Bendiga su mente. Usted diga, me declaro bien inteligente y me declaro bien sabia. Declaro mi mente bien sana en el nombre de Jesús. Y esta mujer empezó con ese pensamiento. Y cuando llegó con ese pensamiento, ahora no te puedes quedar solamente en el pensamiento, iglesia. Ahora usted tiene que brincar del pensamiento a la acción. Usted no se puede quedar pensando un año, voy a orar por ese varón que necesita sanidad. Ya pasó un año. Ya pasaron 2, ya pasaron 5 y usted nunca se ha atrevido. No, el pensamiento en la fe empieza a generarse en la mente, pero para que baje a la acción usted se tiene que atrever. Si esta mujer no se hubiera atrevido, nunca hubiera sido efectivo este milagro. Este milagro no pudiera haber sido efectivo. ¿Por qué? Porque fue acompañado con el pensamiento, y después del pensamiento fue ahí donde entró la actitud de moverse, de activarse, de ir a donde estaba el maestro. Ella no dijo que el maestro venga a mí. No. Primero oyó. Primero se abrió el sentido del oír. Después pasó a la mente. Mire cómo va la fe.
oír, que no dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra. Primero vino por el oír en la mujer esa fe, y luego del oír pasó al pensamiento, a la mente espiritual, y dijo, puedo conseguir ese milagro porque tengo la fe de creer en lo que he oído. Y después de ahí bajó al corazón y dijo, tengo que hacer algo, tengo que moverme, tengo que activarme. Entonces ella es cuando entra. Y me gusta la palabra que empecé a leer cuando empezamos en el capítulo 5. Me gusta que dice que ella entró en la multitud. Oiga, puede haber una multitud de gente y no pueden tener fe a lo mejor. Puedes estar en medio de una multitud de gente y tal vez no van a tener esa fe atrevida que esta mujer tuvo. Ahí en ese evento, el maestro iba a sanar a alguien más. En ese evento, él iba a sanar a la hija de alguien más. Pero era una multitud. Pero si usted lee bien la palabra, usted se va a dar cuenta que en esa multitud él no hizo ningún otro milagro. Absorba esto en su espíritu. Entre esa multitud que lo apretaba, que lo seguía, que lo movía de un lado a otro, entre los discípulos y el pueblo y la gente, ahí no hizo ningún otro milagro. El único milagro que sucedió en medio de la multitud fue sanar a la mujer del flujo de sangre. ¿Por qué? Porque esta mujer se atrevió a ejercer una acción que toda la multitud no hizo, que fue tocar al maestro, tocarlo para una sanidad, tocarlo y creer que si ella lo hacía, recibiría la sanidad. Mire, esta mujer se atrevió y me gusta lo que dice la palabra del Señor. Dice que al instante, aleluya, ella sintió al instante cómo había sido sanada. ¿Cuántas veces, iglesia, el Señor hace cosas en nosotras al instante? El Señor las hace y las pasamos desapercibidas. A veces la iglesia pensamos que somos merecedores de las misericordias nuevas de Dios. A veces la iglesia pensamos que somos merecedores de los milagros de Jesús. Esta mujer no dejó que ese sentimiento le llegara de sentirse merecedora. No, hermano, ella estaba con una angustia y dice que al instante ella sintió cómo fue sanada. Sabes que tú y yo tenemos que apreciar esas pequeñas o grandes cosas que Dios hace con nosotros. El estar despiertos en esta mañana, no sé cuántos ya le dieron gracias a Dios esta mañana por haberlo dejado abrir sus ojos. Yo no sé cuántos se tomaron el tiempo de doblar sus rodillas y decirle a Dios, gracias porque me has dejado abrir mis ojos y mirar la luz de un nuevo amanecer. Yo no sé cuántos lo han hecho, pero esas cosas que parecieran a lo mejor cotidianas en nuestra vida, deberíamos de agradecérselas a Dios. Y esta mujer en ese instante sintió ese alivio, en ese instante se sintió sana, en ese instante dice que la fuente se secó. Oh, aleluya, qué tremendo. Y ella tuvo temor. Ella tuvo temor, dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me escondo? Aleluya. Y dice la palabra que Jesús, conociendo y sabiendo en él el poder que había salido de él. Oh my God, yo me quedé con esto, iglesia. Yo dije, qué tremendo que cuando Dios nos toca, que cuando Dios nos sana, que cuando Dios nos restaura, que cuando Dios nos libera, Él siente que sale poder de Él para dárnoslo nosotros. Y esto me mueve, iglesia. Esto me conmueve el saber que el Dios Todopoderoso, cuando sale virtud de Él, cuando sale poder de Él para tocarnos, Él lo siente. Tal vez tú y yo lo estamos sintiendo aquí en la tierra. Y nos quebrantamos y lloramos y decimos, sentí a Dios, sentí su presencia, sentí al Espíritu Santo. Pero ahora, escudriñando la palabra y estudiando esto, dije, wow, Señor, tú también sientes. Cuando yo estoy sintiendo, tú también estás sintiendo. Yo estoy conectada contigo. No sé si me entiende, iglesia.
Cuando yo estoy quebrantada en su altar, cuando yo estoy quebrantada en su presencia, Él está sintiendo junto conmigo. Y yo no sé si tú te gozas, pero para mí esto es maravilloso. Saber que Él está siendo tocado. Yo he predicado este mensaje un par de veces. Pero cuando Dios me daba en esta semana esta palabra revelada así, yo dije, wow, Señor. Sigue sintiendo por mí. Sigue sabiendo que el poder sale de ti cuando tú me tocas y cuando tú me ministras. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es poderoso para ti, para mí. Y esta mujer, el sentimiento que tuvo fue de temor. Ella no había experimentado el sentir ese toque de poder. Tú y yo no debemos de experimentar temor. Tú y yo experimentamos gozo cuando Él nos toca. Tú y yo experimentamos un quebrantamiento de liberación. Tú y yo experimentamos sanidad. Tú y yo experimentamos poder. Tú y yo experimentamos tantas cosas que sentimos cuando Dios nos toca. Nunca dejes que venga temor a tu vida cuando Dios te toca. Cuando Dios nos toca, es poder que sale de Él para tocarnos. Y esta mujer tuvo esa fe loca. Oiga, qué maravillosa fe de esta mujer. Había oído, había pensado, había accionado. Y ahora vino un sentimiento de temor en ella. Y Dios le dijo, alguien me ha tocado. Y me gusta, me gocé con esta porción de la palabra de esta mañana, donde dice que Él buscó entre la multitud. Oh, Dios mío, qué maravilloso es eso. Él nos va a buscar entre la multitud, porque fue el poder de Él que tocó a esta mujer. Y Él dijo, Él sintió, Él se conectó con esa mujer a través de ese poder y dijo, alguien me ha tocado. Y aún los discípulos, ¿verdad?, no entendiendo ese toque. Es que nadie ajeno al toque que el maestro da va a entender. Por eso a veces temblamos, por eso a veces lloramos, por eso a veces reímos, por eso a veces nos quebrantamos. Y a lo mejor la gente que nos mira no entiende, no lo van a entender, porque la conexión es solamente el Padre y tú, solamente eres tú y Jesús siendo tocado, los dos. Ahora no solamente tú, ahora tú puedes decir, el Padre me tocó a mí, pero Él también sintió mi toque, aleluya. Y cuando digo eso es que hay una conexión. Yo no sé si usted me está entendiendo, iglesia, pero mire, dice que Jesús empezó a buscar entre la multitud. ¿Cómo me gocé con esto? Él empezó a buscar y dijo, aquí está. Yo sentí el toque. Yo sentí el toque, dijo el maestro. Él no estaba diciendo porque la sané. Él no dijo nada. Él dijo, yo sentí, dijo Jesús. ¿Qué poder salió de mí? Yo lo sentí, dijo Jesús. Oh, qué maravilloso es esto. Cuando tú haces sentir algo al maestro, eso no hay palabras. Eso viene solamente a través de la fe. Lo único que hace esa conexión, lo que sucedió ahí, fue la fe loca de esta mujer. Esta mujer tuvo esta fe loca para creer que podía ser sana. Y lo fue, iglesia. Lo fue porque se atrevió. Lo fue porque en ese instante la fuente se secó. Y aún entre la multitud fue buscada porque hubo la conexión a través de la fe. Y yo te quiero dejar con este mensaje esta mañana, iglesia. ¿Quieres tener esa conexión con Jesús? Vuelve a esa fe que tuvimos en un principio. Vuelve a esa fe loca que nada te movía, que nada me movía, que todo lo creíamos, que aún entre medio de una multitud incrédula, tú puedes decir, yo puedo tener esa fe para sobrepasar todo y que el maestro me busque. A lo mejor ya te convertiste tú o me convertí yo en uno de la multitud, en uno de los que ya no tocan al maestro, en uno de los que ya no se atreven a tocar al maestro. No te conviertas, iglesia. Yo estoy tocada por el mensaje porque créeme que fue muy claro lo que Dios me habló esta mañana y aún desde los días pasados. No dejemos que seamos de la multitud. Dios no quiere multitud.
Dios quiere esa conexión y esa conexión viene a través de la fe. Iglesia, yo te animo que si tú has perdido la fe por diferentes circunstancias, porque la fe se pierde, se puede perder por enfermedad, se puede perder por crítica, se puede perder por murmuración, la fe la puedes perder por flojera, por no buscar a Dios, la fe la puedes buscar por un descuido espiritual. Yo no sé qué es lo que nos ha llevado a perder la fe, pero yo te animo que a través de esta palabra tú y yo seamos conectadas una vez más, aunque estemos entre la multitud, que el poder del Padre se conecte contigo y que Él pueda decir: yo sentí que de mí salió ese poder. Que nosotras también hagamos sentir al Padre ese poder conectado, Él conmigo y yo con Él. El Señor te bendiga en esta mañana.